Ok. Voy a empezar a grabar también. Sí, adelante, graben nomás. Voy a comerme un trozo de chocolate y vamos. Y ahí está entrando la gente. Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Vamos a esperar un poquito para que se conecten más personas por mientras. Hola a todos y todas las que se han conectado. Eh, Vamos a esperar un ratito, como 2 o 5 minutos más para que se conecte el resto de gente y empezamos.
¿Comenzamos? Sí, yo creo que sí. Presento, soy Camila de CONECYF, la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madereras, y hoy les traemos esta charla de las micorrizas del bosque junto a Patricia, que es integrante de Micófilos, y es bióloga y bachiller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Ciencias, Evolución, Ecología y Sistemas de la Universidad de Múnich, doctora en Ciencias Biológicas, y actualmente trabaja en la Universidad Católica del Maule. Y bueno, muchas gracias por hacer esta charla, motivarse a realizarla y a todos quienes se inscribieron y están conectados ahora. Las preguntas van a ser por un enlace que se envió al chat de grupo. Ahí pueden ingresar y mandar las preguntas. Luego de que se haga la exposición, estas preguntas se van a proyectar para que sean respondidas por Patricia. Eso, muchas gracias y Patricia, puedes empezar. Bien. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ya, voy a cerrar aquí esta cosita para que no me moleste mientras presento. Y voy a poner el puntero y ahí estamos. Ya. Pues bien, como bien dijo nuestra presentadora, ¿cierto? Yo actualmente soy investigadora en la Universidad Católica del Maule. Y justamente desarrollo esta línea de investigación que corresponde a la ecología de hongos y micorrizas, con mucho énfasis en aplicar estos conocimientos, ¿cierto?, en lo que es agricultura sostenible, silvicultura sostenible, en un futuro pretendo hacerlo, ¿cierto? Todavía no tengo un proyecto asociado a eso, pero me gustaría hacerlo, y también trabajo fuertemente con lo que es la restauración de ecosistemas degradados. Pues bien, para comenzar, ¿cierto? Tenemos que... Oh, no puedo avanzar. ¿Qué pasa? Bueno, para comenzar, ¿cierto? Tenemos que comenzar definiendo lo que es una micorriza. Y no sé si alguna vez alguno de ustedes ha estudiado lo que corresponde a una micorriza. Entiendo que en muy pocos lugares del mundo hay cursos formales de hongos, por lo tanto este es un tema que a veces se deja de lado y por lo mismo los estudiantes, los profesionales no están muy familiarizados con este mundo. Y pues bien, micorriza, ¿cierto? Es una palabra que se asocia siempre a mutualismo, simbiosis. A veces escucho cuando las personas cuando hago estas preguntas en distintos escenarios, ¿cierto? A fungi, ¿cierto? Por el reino fungi, hongos, plantas. Salen ahí un montón de ideas que están asociados al concepto de micorriza y que hoy día espero que ustedes se vayan con el tema claro respecto a lo que significa. Pues bien, pero antes de entrar en las micorrizas tenemos que hablar del reino fungi, porque efectivamente las micorrizas están asociadas al reino fungi. Y el reino fungi es el reino que incluye a todos los organismos vivos que tienen características de hongos. Ya el reino fungi es el reino de los hongos. Y actualmente, ¿cierto? Este reino se estima que existen alrededor de un rango, ¿cierto?, de entre 2.2 a 3.8 millones de especies. Y que solamente conocemos alrededor de 120.000 especies de hongos, ¿ya? O sea, no alcanzamos ni el 3 u 8% del conocimiento de la diversidad de los hongos. Disculpen. De la diversidad de los hongos. Esto, ¿cierto?, en contraste con las plantas, que solamente se conocen alrededor de 280.000, y las estimaciones dicen que existen solamente 300.000 e incluso hasta 400.000 especies de plantas. O sea, los hongos son un grupo muchísimo, muchísimo más abundante en cuanto a número de especies. Y bueno, como el estudio de los hongos hasta hace poco estaba inmerso, ¿cierto?, en lo que es la botánica, como que le ha costado a la micología partir y hacerse un tema independiente, ¿ya? Yo pienso que eso eventualmente va a cambiar, pero ha costado sacarnos, ¿cierto?, ese peso de haber sido considerados en algún momento parte del reino plante.
Pues bien, ¿qué son los hongos? ¿Qué tienen de características los hongos que los hacen estar en un reino particular? Los hongos se convierten en un reino fungi en el año 1967, ¿cierto? Por la propuesta que hizo Whitaker respecto a esto. Y se separan aquí del reino planta, tienen célula eucarionte, ¿cierto? Y bueno, acá está el sistema de Whitaker de los 5 reinos, ¿cierto? En donde tenemos por un lado las plantas, por un lado los protistas, por otro lado los fungi y por otro lado los animales, ¿cierto? Y el reino fungi, por más sorprendente que parezca, ¿cierto? No es tan cercano a las plantas, de hecho es más cercano a los animales. Y eso es porque, por una parte, porque son heterótrofos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que a diferencia de las plantas, los hongos no tienen la capacidad de producir ellos mismos su alimento, ¿ya? Ellos sí o sí tienen que encontrar estrategias para ir y buscar su fuente de alimento, para obtener su energía, para poder reproducir, para poder crecer, ¿cierto? Entonces, eso es algo, una característica en los hongos que permite, que digamos que los liga mucho y los hace muy cercanos a los animales. Por otro lado, ¿cierto? Una característica súper importante de los hongos es que la gran mayoría de los hongos, están constituidos, ¿cierto? Por unas células que se conocen como hifas y que son células de tipo filamentosa, ya son como un tubito largo. Y además esas células tienen una pared celular que, a diferencia de las plantas, que es de celulosa, en los hongos esta pared celular es de quitina, ¿ya? La gran mayoría de los hongos tienen esta estructura de tipo hifa, que cuando se juntan, ¿cierto? Y generan unas densas uniones, ¿cierto? Se pasan a llamar micelio, una especie de tejido, ¿sí? Algunos hongos, sin embargo, solamente tienen células redonditas y son unicelulares, y aquí entran las levaduras, ¿cierto? Que son muy conocidas por su uso en biotecnología, principalmente en la industria del pan, en la industria cervecera, ¿cierto? Porque justamente se utilizan para el tema de la fermentación alcohólica. Ellos comen el azúcar, ¿cierto? Y como desecho generan CO2 y bueno, en el caso de la fermentación alcohólica también etanol. Otra característica de los hongos es que forman esporocarpos. Los hongos, para reproducirse, generan una estructura que se va a llamar espora. La espora siempre tiene que estar asociada de ahora en adelante a ustedes con el tema de los hongos. Las esporas, ¿cierto?, son la estructura de reproducción de los hongos, y estas estructuras, ¿cierto?, se agrupan en unas zonas, en unas estructuras que se le va a llamar el esporocarpo, ¿ya? Y que son estas estructuras que también se le llaman cuerpos fructíferos a veces, y en el caso de algunos grupos de hongos son bien visibles y vistosas y atractivas. De hecho, en otoño, ¿cierto?, uno puede ir al bosque y encontrar setas o callampas, ¿cierto? No todas son callampas, si ustedes se fijan, acá tenemos una callampita, pero el resto le tenemos que llamar seta porque no tienen la típica forma de sombrero. Y en cada uno de estos esporocarpos vamos a encontrar esporas, que son las estructuras que usa el hongo para reproducirse. Entonces, aquí tenemos un ciclo de vida de un hongo superior, ¿cierto? Estos son los que forman esporocarpos. Y en este caso es el ciclo de vida de un Basidiomycete, ¿ya? Es un grupo de hongos que genera esta estructura y genera aquí en las laminillas unos basidios, y esos basidios van a ser encargados de producir las esporas. Si ustedes se fijan aquí en la lupa, estamos viendo cómo salen las esporas, cómo vuelan, ¿cierto?, dispersadas por el viento, caen al suelo. Dos esporas distintas germinan, se fusionan esas hifas, y una vez que se fusionan, se unen también los núcleos, y a partir de eso, ¿cierto?, se da la señal para poder formar este esporocarpo. Nuevamente en las laminillas, ¿cierto?, generan los basidios, y de los basidios generar las esporas, ¿ya? Otros grupos de hongos, ¿cierto?, si bien no forman este tipo de esporocarpo, por ejemplo los ascomicetes, que es muy conocidos, son las morchelas, este cuerpo fructífero, ¿cierto?, lo que uno come de este hongo, también genera esporas, y el ciclo es bastante similar a lo que les estoy mostrando acá con los basidiomycetes. Otros grupos de hongos no forman esporocarpos, pero igual generan esporas,
germina la espora, se genera la hifa, existe una especie de reproducción, de unión, ¿cierto?, de material genético, y así continúa el ciclo de vida. Y bien, bueno, los hongos, ¿cierto?, y justamente gracias a que son heterótrofos, estos hongos tienen que ir, ¿cierto?, y encontrar formas de encontrar alimento. En ese requerimiento evolutivo que tuvieron los hongos, algunos hongos, o sea, los hongos en general empezaron a encontrar distintas formas de encontrar ese alimento. Y gracias a que encontraron esas distintas formas de encontrar alimento, ¿cierto?, es que empezaron a otorgar distintos servicios ecosistémicos, ¿cierto?, al planeta, básicamente. ¿Ya? Entonces hay algunos hongos, aquí a mano derecha, que decidieron, entre comillas, ¿cierto?, alimentarse de materia orgánica muerta. Esto es, las hojas que caen de las plantas, los cadáveres de los animales, ¿cierto?, las ramitas, los pelos, las uñas, las heces, todo lo que sea materia orgánica muerta, ¿cierto? Algunos hongos decidieron utilizarlo como sustrato, empezar a comerlo, y se convirtieron en saprobiontes, que son aquellos que como servicio ecosistémico cumplen la función de descomponer la materia orgánica y por lo tanto aportar al reciclaje de los nutrientes, ¿ya? Quizás han escuchado alguna vez que dicen en que si no existieran los hongos, la Tierra sería un basural, y eso es cierto, porque los hongos son los principales descomponedores de la materia orgánica. Pero por otro lado, hubo otro grupo de hongos que no pudo, ¿cierto?, alimentarse de materia orgánica muerta y encontró que habían otros recursos por ahí, y esos recursos eran organismos vivos. Y para obtener alimentos se empezaron a asociar con organismos vivos, convirtiéndose en simbiontes. La palabra simbionte significa unión entre dos organismos vivos. Y hay algunos simbiontes, algunos hongos, ¿cierto?, que cuando se unieron con este ser vivo, empezaron a colaborar, ¿cierto? Ellos le entregaron cosas al hongo a cambio de ese alimento. Fueron como a comprar su comida, digamos, ¿sí? Y así surgieron los simbiontes mutualistas, aquellos en que interactúan, ¿cierto?, de una forma positiva. Y ahí, de hecho, es donde podemos encontrar las micorrizas. Pero también podemos destacar los hongos liquenizados, ¿cierto? Los hongos liquenizados son aquellos hongos que van a formar líquenes, que también son una simbiosis mutualista, ¿cierto? Los hongos micorrízicos, como ya les dije, que también es una simbiosis mutualista. Y también tenemos los hongos endófitos, que también son un tipo de simbiosis mutualista, ¿ya? Pero no todo es tan bonito en este planeta Tierra, y algunos hongos, ¿cierto?, empezaron digamos, a hacerle daño al organismo vivo con el que empezaron a interactuar, y al generar daño uno los empieza a clasificar como parásitos. Y hay algunos parásitos que son muy agresivos y que terminan matando a sus hospederos, pero hay otros que no tanto, y que si bien son parásitos y en el fondo se están aprovechando de los recursos de la planta, quizás no lo hacen morir, pero el hongo en general no le está entregando mucho a ese hospedero, ¿ya? Pues bien, entonces en esta idea, en esta búsqueda de encontrar alimento, se generaron las estrategias simbiontes y las saprobiontes, ¿sí? Y esa simbiosis, ¿cierto? Si pensamos en los hongos aquí en el centro del esquema, esa simbiosis puede ser con algas, puede ser con plantas terrestres, puede ser con animales, puede ser con bacterias, ¿cierto? Básicamente con cualquier organismo vivo, los hongos pueden establecer un tipo de simbiosis, y a su vez también pueden ser saprótrofos de cualquier tipo de materia orgánica muerta. Hoy día, ¿cierto?, tenemos la dificultad de que existe otro recurso que está, o sea, otro material químico que se podría interpretar como recurso, que está siendo muy abundante en el planeta Tierra, y ese es, por ejemplo, el plástico, ¿cierto? Y hay muchos estudios que están encontrando y han demostrado que ciertas enzimas que producen los hongos también son capaces de degradar el plástico, ¿ya? Entonces yo siempre veo a los hongos como unos seres muy humildes, en el sentido de que se comen lo que haya, ¿cierto? Si esa es la oferta, algún hongo va a prosperar en esa oferta alimenticia, ¿ya? Entonces, como que me gusta hacer esa analogía de los hongos en el sentido que son humildes y comen lo que venga, ¿sí? Son muy, 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 muy buenos comensales en ese sentido.
Y bueno, y en el ecosistema, ¿cierto? Todas estas simbiosis, todas estas interacciones, tanto saprotróficas como simbióticas, ¿cierto? También van a estar asociadas a factores abióticos del ambiente. Van a estar también reguladas por los distintos factores ambientales, tales como temperatura, humedad, etc. Esto, ¿cierto? Va a tener la consecuencia de que algunos hongos van a estar en ciertos lugares, otros en otros lugares, generando estas funciones que les estoy comentando. Y bien, ya que sabemos lo que es un hongo, ¿cierto? Sabemos que tiene hifas, sabemos que tiene ciertas estrategias ecológicas, vamos a entrar de lleno en lo que son las micorrizas, que es lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Y la micorriza corresponde a la simbiosis, a la unión entre las raíces de la planta y las hifas del hongo, ¿ya? Esta simbiosis se da bajo el suelo, ¿cierto? Porque las raíces están en el suelo y el hongo también crece en el suelo, ¿ya? Solo que algunos, por ejemplo, en ciertas épocas del año son capaces de formar estos carpóforos. Y hay otras micorrizas que están formadas por unos hongos que no forman carpóforos, ¿ya? Pero siempre me gusta mostrar esta imagen en el sentido de que uno se acuerda, ¿cierto?, de que hay un hongo, ¿cierto?, generando una unión mutualista, una simbiosis mutualista. Súper importante. Por un lado tenemos los hongos micorrízicos, los hongos que van a ser capaces de formar esta simbiosis, y por otro lado tenemos la micorriza. Me pasa muy seguido que se utiliza, que las personas, ¿cierto?, que no son especialistas en este tema, hablan de estas dos cosas como que fueran sinónimos, ¿ya? Y no lo son. Una cosa es la micorriza y una cosa es el hongo micorrízico, ¿sí? El hongo micorrízico es la especie de hongo que va a formar la simbiosis, y la micorriza es la simbiosis per se, ¿ya? En una planta de una misma especie pueden haber distintas especies de hongos formando micorriza. En cada una de estas puntas de raíz pueden haber distintas especies de hongos formando micorriza, ¿ya? Básicamente la raíz se convierte en un ecosistema, en una comunidad de hongos, ¿sí?, que tienen esta función de ser micorrízicas a su vez. Entonces, la definición de micorriza es la simbiosis mutualista positiva entre dos organismos distintos, ¿ya? Y ambos integrantes se ven beneficiados, ¿ya? ¿De dónde viene la palabra micorriza? Bueno, como todo, ¿cierto? En biología en general, ¿cierto? Los nombres que se crean vienen del griego, del latín, ¿cierto? Etcétera. Pero micorriza en particular viene del griego, palabra mico, ¿cierto?, que significa hongo, y riza, que significa raíz, ¿ya? Por lo tanto, la micorriza es una raíz de hongo. Y este término lo acuñó, ¿cierto?, Albert Bernhard Frank en 1885, que era un botánico alemán, como ustedes pensarán, como ustedes adivinarán, ya que en esa época los hongos se estudiaban dentro de la botánica. Y bueno, él, si bien no fue el primero en reportar estructuras de las micorrizas, fue el primero que hizo una, ¿cómo decirlo?, precisa, ¿cierto?, una determinación, una descripción precisa respecto a la estructura, ¿cierto?, de que hay una parte hongo, que hay una parte planta, y además hipotetizó muy bien, ¿cierto?, según las observaciones que él hizo, que esta relación era de un tipo simbiótica, ¿ya? Que la función de esto era efectivamente un intercambio de material que beneficiaba a ambos participantes, ¿ya? Por eso, en el fondo, digamos, el nombre de micorriza y todo lo que es como el inicio de la ciencia micorrízica digamos, se recuerda siempre a este científico. Ya si ustedes quieren aprender un poquito más respecto a la historia de lo que fue el descubrimiento, los inicios de los estudios micorrízicos, este artículo aquí publicado en Mycorrhiza de James Trappe está muy entretenido de leer, ¿cierto?, para poder entender el contexto histórico de lo que es el inicio de esta ciencia, de esta rama de la ciencia. Pues bien, las funciones de la micorriza, ¿cierto? Yo ya les decía que al ser una unión, ¿cierto?, entre hongos y plantas,
hay un intercambio de material. Y esa es la función a nivel individual, ¿cierto? Yo particularmente soy ecóloga de hongos y micorrizas, por lo tanto, yo veo los efectos de esta simbiosis a nivel individual y a escalas superiores también, porque quiero entender cómo, ¿cierto? Es la interacción entre los hongos y la planta y cómo eso está determinado por factores ambientales, entre otras preguntas. Entonces yo me interesa mucho siempre saber qué pasa a nivel individual y cómo eso se puede extrapolar a escalas comunitarias, ecosistémicas y biogeográficas, ¿sí? Entonces a escala individual los beneficios son nutricionales, como bien yo les dije, en donde el hongo, ¿cierto? O sea, imagínense ustedes, si tenemos una planta con una raíz, la raíz va a poder explorar, ¿cierto?, lo que está al lado de ella, ¿sí? En el fondo, se toma el agua que está ahí y se acaba el agua y ya no hay más, se come los nutrientes que hay ahí y ya no hay más, ¿cierto? Y además las raíces de las plantas son bastante grandes en función de los poros del suelo. Entonces la micorriza, con las hifas que genera el hongo, es capaz de explorar mucho más el suelo. Hay reportes incluso de hifas que llegan hasta 50 metros lejos del árbol, imagínense. O sea, la cantidad de superficie que les amplía la micorriza a la planta para poder explotar el suelo es impresionante, ¿sí? Y el hongo se encarga de tomar nitrógeno, ¿cierto?, del suelo, fósforo del suelo, otros también micronutrientes, tomar el agua también, y esto, boom, lo lleva por sus hifas y se deja una parte para sí, obviamente, porque él también los necesita, pero otra parte se las entrega a la planta, y la planta, en retorno, ¿cierto?, le entrega carbohidratos y lípidos, ¿ya? La planta, ¿cierto?, hace fotosíntesis para obtener energía, y esa energía lumínica la transforma en azúcar, y esa azúcar, ¿cierto?, si hay mucho, va a empezar a generarse, a almacenarse como lípidos, y esos dos materiales se entregan en retorno por el nitrógeno y el fósforo al hongo, ¿ya? Ahí está como el intercambio, ¿cierto?, esto de materiales. Pero además se ha descubierto, y hay bastante evidencia en que indica que esta simbiosis, ¿cierto?, tiene efectos positivos para la planta en cuanto a que permiten que la planta tolere de mejor forma los estreses bióticos y abióticos. Estreses bióticos, por ejemplo, tenemos el efecto que pueden tener organismos, insectos, ¿cierto?, que se comen las plantas básicamente. ¿Ya? Entonces hay experimentos que han demostrado de que cuando la planta está micorrizada versus una planta no micorrizada, son menos atacadas por plantas, ¿cierto? O sea, por insectos, se me va la palabra, bueno, insectos que se alimentan de las plantas, ¿sí? Entonces, hay unos bonitos trabajos del Reino Unido, ¿cierto?, con pulgones, en donde efectivamente cuando está micorrizada la planta, es menos atacada que cuando no está micorrizada. Y en términos de estreses abióticos, las plantas, ¿cierto?, que están micorrizadas tienden a responder mucho mejor a estreses abióticos tales como la falta de agua, salinidades altas, metales pesados, ¿cierto?, en el suelo. ¿Qué otro ejemplo les puedo mencionar por ahora? Metales pesados, ya les dije. Bueno, ahí está el aluminio también, ¿cierto? Cómo tolera la planta las zonas, los suelos que tienen mucho aluminio. Todo esto está asociado, ¿cierto?, a la tolerancia que le confiere justamente esta simbiosis que genera con los hongos. Y por último, y no menos importante, a nivel individual, tenemos que la planta es el hábitat del hongo, ¿ya? Los hongos que forman micorriza tienen que ser micorrícicos en algún momento de su vida, porque si no, no completan su ciclo de vida. Ya, por lo tanto, la planta es 100% importante para el hongo, ¿ya? Y bueno, como es parte de su ciclo de vida, gracias a esta unión, ¿cierto?, está asociado directamente con lo que es el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, la sobrevivencia de los hongos, ¿ya? A lo que se le llama, o lo que se le dice, ¿cierto?, la adecuación biológica o el fitness de estos organismos, ¿ya? A nivel comunitario, ¿cierto?, y justamente gracias a estas funciones, se estima de que, se piensa que esa es la forma mecanicista de explicar que la micorriza tenga un efecto en cuanto a la sobrevivencia de las plantas.
también frente a la regulación y diversidad de plantas y hongos, y también está muy, muy ligado a lo que es el reclutamiento de nuevas especies de plantas, ¿ya? A nivel ecosistémico también, gracias a que hay este traspaso de nutrientes de un lado para otro, la micorriza sí o sí también está asociado a lo que es echar a andar lo que son los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo. También yo pienso que obviamente hay una relación con el ciclo del agua, porque también hay movimiento de agua a través de las raíces. Entonces sí, en el fondo están afectando a todos los ciclos biogeoquímicos del planeta Tierra, ¿ya? Y también están asociados a la regulación de la distribución y la productividad de las plantas. Y a escala biogeográfica también, o sea, si ustedes se imaginan que hay un efecto a nivel comunitario, a nivel ecosistémico, es muy lógico pensar que a una escala biogeográfica, una escala a nivel global, ¿cierto? También tienen efecto, y efectivamente tienen un efecto en cuanto a la distribución de las especies de plantas en gradientes macroecológicos. Esto significa que no todo está en todas partes y que hay patrones de distribución gracias a que hay distintas formas, distintos tipos de micorriza asociándose a esas plantas en distintas zonas del planeta. Entonces, tenemos varios tipos de micorriza, ¿ya? Esa es otra cosa importante, porque a veces uno habla de micorriza y piensa que es una sola especie de hongo, pero no, hay muchas especies de hongos que pueden formar micorriza, y a su vez hay distintos tipos de micorriza. Y esto viene dado justamente por los grupos de hongos que van a formar, los grupos de hongos que se van a asociar con los grupos de plantas, y en función de eso van a generar distintas estructuras, y por lo tanto distintos tipos de micorriza. Es así como, acá tenemos, perdón, antes de pasar a eso, les quiero explicar que al lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos los grupos de hongos que forman micorriza, ¿ya? Hay muchos más grupos de hongos, ¿cierto? Pero estos son los tres en los que yo me centro para poder explicar los tipos de micorriza que hay. Y el primer grupo es el grupo de los Glomeromycota. Este grupo de hongos es tremendamente antiguo, ¿sí? Es un grupo, disculpen, ya. Este grupo es tremendamente antiguo, tiene alrededor de 450 millones de años de vida, ¿ya? Y debido a esa edad y debido a ciertos análisis que se han hecho con filogenias de plantas y hongos, se ha logrado hipotetizar, ¿cierto? E incluso casi comprobar que estos hongos estuvieron asociados a que las plantas pasaran del medio terrestre al acuático. Ya hay correlaciones que muestran que ciertos genes, ¿cierto? Emergieron en las plantas en esos años, digamos, y esos genes están involucrados con lo que es la simbiosis micorrícica, ¿ya? Así que eso en el fondo es una evidencia que permite pensar de que todo esto fue un fenómeno coevolutivo y que esta simbiosis tuvo que ver en el paso de las plantas al medio terrestre. Ya este es el grupo de hongos más antiguo en el planeta Tierra con respecto a las micorrizas, por supuesto. Y es un grupo que tiene poquitas especies en comparación con los ascos y los basidiomycota, pero es tremendamente importante. Y este honguito, bueno, es tan antiguo que, como bien ustedes podrán adivinar, están involucrados tanto con las plantas no vasculares como las briófitas, sensulatos, ¿cierto? Las pteridófitas, las gimnospermas y las angiospermas. Estoy en un grupo de forestales, así que creo que nos estamos entendiendo, ¿ya? Igual si alguien no me entiende, lo podemos discutir luego, ¿ya? Pero bueno, por ahí alguien pensará, pero ¿cómo si las briófitas no tienen raíces? ¿Cómo van a formar micorriza? Bueno, el que pensó eso, muy bien, efectivamente, en estricto rigor no son micorrizas, pero, y de hecho, bueno, en los briófitos sensulatos, ¿cierto? Tenemos las hepáticas, las antóceras y las briófitas sensustrictos. Y de hecho ocurre un fenómeno muy, muy interesante en donde las briófitas sensustrictos no forman micorriza, de hecho. Los que se han encontrado formando micorriza con los briófitos son solamente con las hepáticas y las antocerotas. ¿Ya? Ahí hay una cosa de investigación muy interesante que mirar. Pero bueno, el punto es que estos hongos se han visto asociados tanto a los rizoides, ¿cierto? Los rizomas que están en el suelo, que no son verdaderas raíces, e incluso a la parte aérea de estas plantas,
¿cierto? Entonces, en estricto rigor, si uno es purista totalmente y dice que la definición es unión entre raíz y planta, no tendría que ser micorriza, y por eso muchos científicos ponen entre comillas el término micorriza, en este caso. Pero bueno, después ya, uniéndose con los pteriófitos, que sí tienen raíces, ya podemos hablar de micorriza en sentido estricto, ¿cierto? Y también con las gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? Pueden unirse con todos estos grupos entonces y pueden formar lo que se conoce como micorriza arbuscular. Ya les voy a mostrar las estructuras de la micorriza arbuscular, pero primero vamos a hablar de los tipos. En segundo lugar, tenemos entonces otro tipo de micorriza, que es la ectomicorriza, y que se puede formar entre hongos, no todos los hongos, algunos grupos particulares de los ascomicotas y algunos grupos de los basidiomycotas, con gimnospermas o angiospermas, y lo mismo para los basidiomycotas. Y cuando se genera esta simbiosis, ¿cierto? Se genera estructuras particulares y por lo tanto se forma la ectomicorriza. La ectomicorriza es bastante más nueva comparativamente con la arbuscular, tiene solamente 50 millones de años y ha aparecido múltiples veces en distintas plantas, ¿ya? Aparecen por aquí con un grupo de plantas, después aparecen en otro tiempo evolutivo, en 35 millones de años también hay otro evento de aparición de ectomicorrizas. Y seguro van a haber más eventos en el futuro. Hay un caso bien particular, de hecho, que de unos hongos que son del género Mycena, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, y este grupo de hongos, de hecho, está súper descrito de que son saprótrofos, ¿cierto?, que descomponen materia orgánica, pero se ha encontrado evidencia de algunos que son ectomicorrízicos, o que tienen el potencial de ser ectomicorrízicos. Ya, por lo tanto, ahí estamos viendo un fenómeno evolutivo en acción, ¿cierto?, en donde estamos viendo que esta característica está emergiendo en un grupo relativamente nuevo de hongos. En tercer lugar, tenemos la micorriza orquideoide, ¿cierto? Y como ustedes podrán adivinar, orquideoide me suena a orquídea y efectivamente corresponde a eso, a una simbiosis muy específica que se da entre ciertos grupos de los basidiomycota y todas las plantas de la familia Orchidaceae, ¿ya? El hongo es tremendamente importante para la orquídea, es un fenómeno coevolutivo muy interesante en el sentido de que las semillas de orquídea no tienen reservas para germinar y por lo tanto dependen 100% de los hongos para poder germinar, ¿ya? En la semilla, ¿cierto? En sistemas naturales, ¿cierto? La orquídea en su semilla ya va con el hongo en la superficie, y una vez que encuentra el lugar preciso para poder germinar, germina y básicamente se comporta como un parásito, ¿cierto? Le quita todo lo que es el alimento al hongo. El hongo alimenta, funciona como una mamá, ¿cierto? El hongo le entrega comida, hasta que la planta empieza a generar sus primeras hojas verdes, y ahí ¡pum!, empieza a devolver toda la mano que le había tendido el hongo. Y bueno, una vez que la orquídea ya es adulta, ¿cierto?, los hongos se mantienen dentro de la raíz y se mantiene la función micorrícica, ¿cierto?, de intercambiar nutrientes por azúcares. Y el cuarto tipo de micorriza es la micorriza ericoide, y como bien también suena el nombre, suena a ericáceas, y efectivamente es un tipo de micorriza que se da entre hongos del grupo ascomycota y basidiomycota, con unos grupos bien específicos de las ericáceas, que son las que están acá abajo. No es tampoco con todas las ericáceas, pero sí es con estas de aquí, y son grupos de hongos, y es un tipo de micorriza que está muy asociado a condiciones ambientales más extremas. Sí, uno generalmente las encuentra en grandes altitudes, ¿cierto? Como donde termina la línea de árboles, ¿cierto? El tree line. Ahí arriba, ¿cierto?, están estas plantas que crecen con este crecimiento achaparrado, ¿cierto? Y ahí generalmente empiezan a aparecer todas estas ericoides, ¿sí? Ustedes les puede sonar muy conocida la murtilla, ¿cierto? Que son hongos, que son plantas que pueden estar asociados a esas alturas con ese tipo de plantas también. Pues bien, yo les comentaba, ¿cierto?, que entonces en función de los tipos de hongos y en función de los tipos de plantas que forman esta micorriza, ¿cierto?, se asocian y generan estructuras particulares formando distintos tipos de micorriza.
En primer lugar les hablé de la micorriza arbuscular, aquí, y luego de la ecto, luego de la orquidoide y de la ericoide. ¿Por qué tengo la ectomicorriza acá arriba? Porque estas tres de acá abajo, ¿cierto?, son endomicorrizas. Esa es otra clasificación que a veces escucho mucho y que también es confusa porque se da como por hecho que la única endomicorriza es la arbuscular y no es así. La única ecto es la ectomicorriza y las endos son la arbuscular, la orquidoide y la ericoide. ¿Ya? Así que si usted habla de endomicorrizas, en el fondo me está hablando de estas tres, a no ser que me diga explícitamente que está hablando de la arbuscular, la orquidoide o la ericoide. ¿Ya? Pues bien, la ectomicorriza, ¿por qué se llama así? Y se llama así porque las hifas que forman la micorriza, las hifas del hongo, nunca penetran las células de las plantas, ya nunca se meten adentro de la célula de la planta, sino que como vemos acá, ¿cierto? Tenemos la hifa que está por fuera y todas estas células redonditas más pequeñas corresponden al hongo y si ustedes se fijan, se meten entre las células, nunca dentro de las células. Y generan dos estructuras muy características, que son las estructuras diagnóstico para decir si aquí tengo una ectomicorriza, y son la red de Hartig, que es una red que se ve aquí más hacia adentro de la célula, ¿cierto? Perdón, de la raíz, formando una verdadera red. De hecho, Hartig es una persona que, un poquito antes de Frank, ya había hecho algunos descubrimientos respecto a ectomicorrizas, y por eso después decidieron ponerle su nombre a esta red, ya justamente para hacerle un tributo a él, ¿cierto? La red de Hartig entonces. Luego tenemos el manto, que son hifas, ¿cierto? Que están por fuera de las raíces. Pucha, no puse el meme, pero hace unos días anda dando vuelta un meme de un pájaro bebé que está con la boca dentro de la boca de la mamá, entonces como que el bebé está dentro y la mamá con la boca por fuera, y básicamente dice, soy como una ectomicorriza, ¿cierto? Porque el pajarito, ¿cierto?, mete su boquita dentro de la mamá y queda dentro y la mamá lo cubre, y básicamente eso es una ectomicorriza. El hongo, ¿cierto?, recubre la hifa, o sea, perdón, la raíz, y lo cubre como una capa de lápiz, ¿cierto? No, nunca está por dentro de las células. Bueno, y en el caso de las endomicorrizas, ¿cierto? Como bien su nombre les puede sonar muy lógico, las hifas del hongo sí penetran las células vegetales, ¿ya? Se meten adentro, no están así como desordenadas, se genera toda una estructura bien especializada dentro de las células, pero se mete dentro de la célula. Y la micorriza arbuscular en particular, bueno, acá tenemos la espora. Si ustedes se fijan, este hongo no genera esporocarpos como les hablé en un principio, sino que el arbuscular solamente genera la espora, ¿cierto? El hongo de los glomeromicota tiene su espora, esta espora es súper grande, germina, ¿cierto? Entra a las células y genera una estructura que se conoce como arbúsculo, genera otra estructura que se llama vesícula, y tenemos todas estas hifas que van por fuera, que son los micelios extrarradicales, y que son los encargados de tomar los nutrientes desde el suelo. Los nutrientes entran del suelo, se van aquí al arbúsculo, y en el arbúsculo se hace el intercambio con la planta. ¿Ya? La orquidioide, por otro lado, también tenemos las hifas, si ustedes se fijan, y adentro de las células se generan estos pelotones o bobinas, ¿cierto? Que son como unos verdaderos ovillos de lana, pero que son completamente de hifas y llenan toda la célula vegetal, y también ahí es donde se genera el intercambio de los nutrientes. Y bien, ¿cómo se distribuyen los tipos micorrízicos a escala global? Brundret y Tederso, ¿cierto? Mark Brundret y Lejo Tederso son dos investigadores muy reconocidos en este tema, y ellos, en función de los estudios que existen, han hecho estimaciones de cómo se podría distribuir los tipos micorrízicos a escala global. Y bueno, como ustedes se fijan aquí, el 71% de las plantas sí o sí son micorrízicos arbusculares, y ellos tienen esta clasificación también, que son no micorrízicos y a veces arbusculares o facultativos, pero en general podemos considerar que el 78% de las plantas terrestres forman micorriza arbuscular, ¿ya? El 10% corresponden a especies de orquídeas, por lo tanto obviamente ese 10% forma orquidioide, 1,4% forma ericoide, y solo el 2% de las plantas, de las especies de plantas, forman ectomicorriza.
No obstante, esta micorriza es tremendamente importante también, porque a pesar de estar en pocas especies, esas especies que forman ectomicorrizas ocupan tremendas superficies en el planeta Tierra, por lo tanto son tanto o más importantes también que las arbusculares, ya son en cuanto a funciones ecosistémicas ambas, a pesar de que hay pocas especies que la forman, el área es muy grande, por lo tanto aportan mucho al funcionamiento del ecosistema, ¿ya? Por lo tanto son todas importantes, ¿sí? Las otras especies de plantas, el 8% restante, no van a formar micorriza, pero el tema de los nutrientes siempre ha sido, de la captura de nutrientes siempre ha sido una limitante en las plantas. Por lo tanto, ellas han encontrado otras formas, ¿cierto?, de solucionar ese problema. Algunas plantas se convirtieron en carnívoras, otras parásitas, otras generaron raíces cluster, ¿cierto? Otras son epífitas, y así. Y bien, un poco ya metiéndonos con el tema de los árboles, ¿cierto?, de las plantas, a mí me gusta mucho este esquema propuesto, teórico, ¿cierto?, propuesto por David Reed y el investigador Pérez Moreno, ¿cierto?, de México, en donde ellos dicen que efectivamente no todo está en todas partes, ¿cierto?, y en función de las características del suelo, de la fuente de nitrógeno, vamos a tener distintos tipos de micorrizas. Y esto también tiene que ver con el incremento de la latitud o la altitud, ¿cierto? A menor latitud o altitud vamos a tener pastizales, ¿cierto? A medida que empieza a aumentar esta latitud o altitud, empieza a predominar los bosques templados, luego los bosques boreales y finalmente la tundra, ¿cierto? Estos bosques o ecosistemas, ¿cierto?, de alta montaña o de extremas latitudes. Y ahí van a dominar, ¿cierto?, lo que yo les decía, las ericoides, también a veces se fusionan con algunas ecto. En boreales, ¿cierto?, vamos a tener ecto o ericoides también en el sotobosque. El bosque templado vamos a tener dominancia de ecto con un sotobosque dominado por arbusculares, y en los pastizales efectivamente vamos a tener arbusculares. El trabajo de Reid y Moreno muy valioso, ¿cierto?, hasta el día de hoy para nosotros los micorrizólogos o los ecólogos de micorriza, pero está inspirado, ¿cierto?, en las observaciones del hemisferio norte. En el hemisferio sur, ¿cierto?, es similar, no obstante, nosotros tenemos algunos patrones diferentes. Por ejemplo, en Chile en particular, las ectomicorrizas están asociadas no a las coníferas, como es el caso de ellas, ¿cierto?, sino que a lo que nosotros conocemos como el bosque templado, ¿cierto?, los bosques de Notofagus, mientras que las arbusculares están asociados también a bosques templados, ¿cierto?, en nuestro bosque mediterráneo básicamente. Y ahí los bosques están llenos de micorriza arbuscular, ¿ya? Y bueno, este es otro mapa también que presenta David Reed, ¿cierto?, también diciendo cómo van a dominar, ¿cierto?, los tipos de micorriza en distintas latitudes, ¿cierto? Y todo esto siempre ligado mucho a lo que es los estudios que se han dado en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, ¿cierto?, los principales estudios en cuanto al número de estudios están concentrados aquí en Australia, mientras que acá en Sudamérica, ¿cierto?, estos son solamente, la gran mayoría son estimaciones teóricas, porque tenemos poca información, y bueno, eso está cambiando ahora, pero estamos tratando de entregar información más precisa con respecto para poder, ¿cierto?, completar estos mapas de distribución propuestos por David Reed del 2004. Bueno, y recientemente también, esto de David Reed siempre fue teórico, ¿ya? Y ahora en 2019, Steiger, ¿cierto?, y colaboradores, ese colaborador a mí siempre me gusta mencionarlo, son como 250 colaboradores, esto está publicado en Science, una de las revistas más prestigiosas de la ciencia, ¿cierto? Difícil publicar ahí, digamos, entonces este artículo se publicó gracias al esfuerzo de alrededor de 300 científicos, y ellos llevaron a prueba la hipótesis de David Reed y Moreno,
en donde cómo es la distribución, ¿cierto?, de las ectomicorrizas y micorrizas arbusculares principalmente, ¿ya? Y efectivamente ellos tomaron muestras desde todas las latitudes y altitudes posibles, habidas y por haber, y efectivamente encontraron el patrón de que a mayores latitudes, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá en el eje Y, tenemos las latitudes, ¿cierto? Los grados, 60 grados, 30 grados, 0, menos 30, menos 60, latitud norte, latitud sur, y ¿cierto? En la zona del Ecuador, ¿cierto? La proporción de ectomicorrizas es bien baja, casi el 5%, ¿cierto? Un poquito más de cero, pero la mayor proporción de ectomicorrizas ocurre hacia latitudes mayores, ¿cierto? Entre los 30 y los 60 grados latitud sur, y también entre los 30 y 60 grados latitud norte, ¿ya? Esto es en relación a las arbusculares, ¿cierto? Aquí casi incluso alcanzan el 100% solamente a 60 grados de latitud, solamente ectomicorrícicas. Y en el caso de las arbusculares se da el patrón inverso, es un patrón muy bonito, en el sentido de que a mayores latitudes las arbusculares no son tan dominantes, mientras que los trópicos son mucho más abundantes en relación a las ectomicorrizas, ¿ya? Esto se corrobora, ¿cierto?, con este estudio. No obstante, en Chile, y en este estudio en particular, los puntos de muestreo en el hemisferio sur son bajos. Si ustedes se fijan, en el fondo acá está con colores, ¿cierto?, los lugares que fueron muestreados. Todo lo que está en blanco no es que no haya nada, sino que es que no se muestreó ahí. Ya, entonces, si ustedes se fijan aquí en Latinoamérica, Argentina, ¿cierto?, Perú, Bolivia, están totalmente... La mayoría de los datos vienen de aquí arriba, ¿cierto? Digamos, Colombia, Venezuela, Brasil, ¿ya? Y acá en Chile uno que otro puntito, pero muy poquito. Y si lo vemos, ¿cierto?, a escala, en detalle, esto es parte de la investigación que yo estoy realizando, ¿cierto? Estoy preparando este artículo para publicar prontamente, y estamos justamente evaluando los tipos de micorriza en las plantas de Chile. Y lamentablemente solo tenemos el tipo de micorriza de 412 plantas de las 5.471 que existen acá. Ya por lo tanto solamente conocemos el 8% de los tipos de micorriza que hay. Faltan 5.000 plantas aproximadamente por explorar. Pero con ese poquito de plantas que hemos visto, también se mantienen patrones similares al hemisferio norte, en el sentido de que casi el 80% de las plantas tienen micorriza arbuscular, una pequeña proporción que uno espera que sea el 2% es de ecto. Luego tenemos orquidioides alrededor de un 10%, ¿cierto? Ericoides alrededor un poquito más del 2%, y el 12% de las plantas no tendrían micorriza. ¿Ya? Pero esto, como les digo, está en preparación, y también está hecho extrapolando, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una especie de planta que tiene un tipo de micorriza, yo extrapolo a que el género también va a tener todas las plantas de ese género van a tener también ese tipo de micorriza. Y por lo tanto podemos ver patrones de forma inicial, ¿cierto? En el fondo generar hipótesis iniciales para futuros estudios. Y aquí están los resultados que yo obtuve con esas extrapolaciones. Acá yo tengo 3 curvas en cada uno de los gráficos. En el eje Y tengo cierto porcentaje de especies de plantas, en este caso de micorriza arbuscular, ectomicorriza, orquidioides y ericoides. Y tengo 3 curvas porque lo vi a nivel de especie, a nivel de género, a nivel de familia. Si ustedes se fijan, las curvas son bastante similares, tanto en arbusculares, orquidioides y ericoides, siguen la misma tendencia. Y es que a mayores latitudes, alrededor de los 20 grados de latitud sur, la proporción de micorriza arbuscular es mayor, ¿cierto? Comparativamente con latitudes mayores, como 50 grados de latitud sur. Y el patrón contrario se da con las ectomicorrizas, donde a menores latitudes, ¿cierto?, hay menor proporción, y hacia mayores latitudes hay mayor proporción. Acá hay una curva que se escapa, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las extrapolaciones a familia, y esto nos indica de que hay muchas plantas en Chile que todavía falta revisar para ver si son potenciales ectomicorrízicas. Acá en Chile uno asume de que solamente Nothofagus está asociado a ectomicorriza, pero tenemos varios géneros potenciales como ectomicorrízicos. Eso es parte de un hipótesis de iniciación que acabo de postular. Ojalá me vaya bien, y ahí vamos a tratar de justamente estudiar esas plantas que están en la duda de si son ectomicorrízicas o no.
¿ya? Y bueno, con las orquidioides pasa algo similar en cuanto a las tendencias de las tres curvas, que a menores latitudes, ¿cierto? Tenemos pocas orquídeas, por lo tanto pocas orquidioides, pero alcanzan su máximo a los 40 grados y luego, bueno, están ahí en la meseta entre 40 y 50 grados de latitud sur. Y la ericoide lo mismo, a mayor latitud, mayor la proporción de micorrizas ericoides. Otra parte de mi investigación con respecto a los árboles, ¿cierto? Acá en Chile hay los primeros estudios en micorrizas fueron en los bosques templados, ¿ya? Y ahí hay bastante información publicada, ¿cierto? Principalmente liderada por el profesor Getz Partner, ¿cierto? Que fue mi tutor de tesis doctoral, que trabaja en la Universidad de Concepción. También hay varios estudios asociados al profesor Roberto Godoy, ¿cierto? De la Universidad Austral de Chile, con quien estamos colaborando ahora en un proyecto de ectomicorrizas de Araucaria araucana. No de ectomicorrizas, de ectoenotophagus y araucaria que tiene arbuscular. Estamos haciendo un proyecto con eso. Pero yo particularmente tengo mayor experiencia, ¿cierto?, en lo que es el matorral chileno, que es donde desarrollé mi tesis doctoral. Y aquí este fue el primer estudio en determinar la diversidad de hongos formando micorrizas arbusculares en este sector, utilizando una aproximación molecular. Ya hoy día los hongos son microorganismos, por lo tanto son bien difíciles de estudiar, y la micorriza arbuscular, particularmente los hongos que forman la micorriza son glomeromicota, ¿cierto? Lo que hace que sean de difícil estudio porque no forman callampa. Por tanto, la herramienta molecular pasa a ser una herramienta tremendamente potente en cuanto a describir las comunidades asociadas de hongos asociadas a formar micorriza arbuscular en estos bosques. Y yo trabajé con 6 especies de plantas, las 6 son leñosas, ¿cierto? Son árboles. Trabajé con boldo, goyén, litre, corontillo, quillay y peumo. Y en esta tesis, ¿cierto?, pudimos determinar efectivamente que al menos inequívocamente en 5 de esas especies de plantas, salvo el Litrea cáustica, todas forman micorriza arbuscular. El Litrea cáustica, en contraste, ¿cierto?, yo encontré hifas de micorriza arbuscular dentro de las plantas, pero no encontré ninguna otra estructura que fuera diagnóstico de micorriza arbuscular. Por lo tanto, no sabemos si es efectivamente micorriza arbuscular. Ya puede ser que sea una hifa que se pasó por ahí en el camino, ¿cierto?, que pudimos encontrar, pero no pude encontrar ni vesículas, ni bobinas, ni arbúsculos, nada. Entonces es muy difícil decir de que la micorriza arbuscular tenga alguna funcionalidad, y por lo tanto, si no hay funcionalidad, probablemente tampoco es micorrícica. Bueno, quería contarles justamente un poquito en detalle de la micorriza arbuscular, ¿cierto? Para que podamos entender la siguiente diapo. Y una parte importante en el estudio de la micorriza arbuscular es la espora, ¿ya? Esta estructura que se va a germinar, va a entrar a la hifa va a entrar a las raíces, y luego esas raíces eventualmente pueden generar ¿cierto?, otras hifas hacia afuera y generar más esporas y reproducirse, ¿ya? Entonces, esas esporas son muy importantes, forman un banco de esporas, y dentro de mi tesis, ¿cierto?, yo quise ver qué factores ambientales estaban asociados a la abundancia de esporas. Y ahí nos dimos cuenta de que la abundancia de esporas estaba determinada por el contenido de arcilla, por la cantidad de fósforo disponible, por la conductividad eléctrica del suelo, por el nitrógeno, ¿cierto?, y el contenido de materia orgánica también. Todos esos parámetros físico-químicos del suelo fueron tremendamente importantes en determinar la abundancia de esporas. Otro factor importante fueron las estaciones del año, ¿cierto?, donde en invierno particularmente, se ven estos dos gráficos porque eran 2 sitios de muestreo, el invierno es donde menor cantidad de esporas se podían encontrar en el suelo, mientras que en las otras temporadas, ¿cierto?, tendían a aumentar el número de esporas. También, voy a pasar bien rápido por esto en virtud del tiempo, también, ¿cierto?, encontramos 20 nuevas especies moleculares para este bosque, ¿cierto?, bosque esclerófilo, en donde son 20 nuevos taxones virtuales exclusivos para la zona central. Esto significa que no están descritos en ninguna otra parte del mundo.
Uno sabe que en Chile Central, ¿cierto? En el bosque esclerófilo particularmente hay mucho endemismo, y yo dentro de las hipótesis que tenía era que también podía haber mucho endemismo de hongos micorrízicos arbusculares, y bueno, me encontré con 20 nuevos taxones, ¿cierto? Que corresponden a estos géneros de hongos formadores de micorriza arbuscular: Glomus, Arqueospora, Claroideo, Glomus, Paraglomus, Gigaspora, Ambispora y Diversispora. También evalué, ¿cierto?, cuál era la relación de los compartimentos, ¿cierto? Si evaluábamos el suelo o la raíz, ¿cierto?, de cómo era la comunidad de hongos ahí, y efectivamente vimos que había diferenciación en los compartimentos. O sea, no todo lo que está en el suelo va a entrar a las raíces de las plantas también, ¿ya? Por lo tanto, eso te da una idea de que las plantas tienen cierta especificidad con algunos hongos. Y de hecho, no se mareen con esta imagen, solamente lo que les quiero destacar de esta imagen es que en la raíz y en el suelo, ¿cierto?, tenemos especies que son dominantes, que son indicadoras, que son tanto dominantes en términos de abundancia y de frecuencia a lo largo del año, que fue lo que yo estudié. Y efectivamente, es interesante mencionar aquí que no todas las especies moleculares, ¿cierto?, las tenemos cruzadas con las especies, con las esporas, ¿ya? Antiguamente la sistemática, ¿cierto?, la identificación de especies de hongos micorrízicos arbusculares se hacía desde la espora, pero es una metodología muy difícil también, y muy difícil para realmente conocer la diversidad completa. Por lo tanto, la taxonomía molecular ayuda bastante, y bueno, lamentablemente, si ustedes se fijan, todos estos nombres que yo tengo aquí en negro son especies moleculares, básicamente, que no tenemos descrita la espora asociada a ese honguito, ¿cierto? Pero aquí las que tengo en rojo sí, y efectivamente son especies indicadoras del suelo, específicamente en el suelo de Malloa, y también en el caso del suelo de San Vicente, también tenemos la misma especie indicadora, que es la BT245, correspondiente acá arriba a Archaeosporis trapei, que es esta espora blanquita. Otra cosa importante es que no todas las especies de plantas tienen la misma composición de hongos, o sea, hay algunos hongos que están solamente en algunas especies de plantas, aunque la gran mayoría de hongos se comparte, igual hay ciertas especificidades, lo que da luz de lo importante de conocer los hongos específicos, porque cuando uno piensa en estrategias de restauración tiene que ver qué hongos va a utilizar. Y bueno, uno puede pensar en usar el consorcio completo, usar un poco de suelo, aislar. Hay distintas metodologías que ahora tenemos que poner a prueba si queremos efectivamente utilizar esta información que se levantó con la tesis doctoral. Y bueno, en las plantas también hay especies indicadoras, hay especies que son exclusivas de ahí, como por ejemplo, bueno, todos estos nombres que están acá, que es Virtual Taxa 409, eso no les dice mucho, pero corresponden al género Glomus. Pero acá hay algunas que sí tienen la espora descrita, como por ejemplo en Quillaja saponaria. Tenemos una especie indicadora que corresponde a Claroideo Glomus lamelosum. Tenemos también a Funeliformes mose o Glomus mose, como se llamaba antes, y a la Ambispora fénica también, que son estas especies que están muy, muy asociados a lo que es Quillaja saponaria. Entonces, con mi tesis doctoral pude justamente determinar, ¿cierto?, que son distintos los factores que van a estructurar la comunidad de hongos micorrízicos arbusculares. Tanto los bióticos externos son importantes como los abióticos, y también las propiedades intrínsecas en el sentido de la zona donde viven estos hongos, tanto en la raíz como en el suelo. ¿Tenemos unos minutos más o voy terminando ya? Porque todavía me quedan algunas diapos. No, aún tenemos tiempo. Ya, gracias. Bien, tenemos de esta tesis doctoral, más otras investigaciones que llevamos con varios colegas, fuimos capaces de generar un libro de hongos micorrízicos de Sudamérica. Si alguien está interesado en tener este libro, me puede escribir, ¿cierto? Yo le puedo compartir este libro sin ningún problema. Y en el capítulo 14 justamente se habla de todo esto que yo les estoy comentando de Chile Central,
Pero también hay capítulos en relación a otros ecosistemas en Latinoamérica y también, ¿cierto?, en Chile particularmente, ¿cierto? Hay harta información respecto a los bosques templados, pero también hay gente que escribió capítulos desde Argentina, desde Venezuela, desde el Amazonas, un montón de recopilación y esfuerzo de cientos de investigadores que nos reunimos a través de un simposio que organizamos. Y bueno, salió esta idea gracias a Marcela Pagano y Mónica Lugo de generar este libro. Y bueno, después de un año arduo de trabajo, nació este libro y me recuerda mucho, es bien emocionante para mí porque este capítulo nació unos días antes de que naciera mi segunda hija, entonces recuerdo que estaba con la guata gigante ahí terminando de escribir, mandé el artículo y un par de días después también nace mi hija, así que es como bien bonito, me trae muy buenos recuerdos, digamos, este capítulo que tiene tanta información valiosa y que soñábamos nosotros con publicar. Bueno, y en ese capítulo en particular también tenemos información respecto al del Bosque Central, de Chile Central me refiero. Tenemos una contribución que hizo una de mis coautoras, que fue Ana Aguilar, que trabaja ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora, pero un Quillota, un centro de investigación en Quillota, en donde, bueno, ella básicamente trabajó en la reserva Los Cipreses, y ahí justamente empezó a ver la diversidad de hongos asociados a Austrocedrus chilensis, al matorral y al espinal, que son tres formaciones de plantas que existen en ese parque, y justamente vio la proporción de esporas asociados a estos tres niveles, a estos tres formaciones de plantas. Si ustedes se fijan en el matorral, en el espinal, ¿cierto?, domina Glomus, mientras que donde están los Austrocedrus chilensis domina la caulospora, ¿cierto? Ahí se ve un patrón bien fuerte de dominancia de las especies de hongos. Y ella hizo la identificación a partir de las esporas, ¿ya? Si bien estas esporas son con respecto a un trabajo en vides que hizo Ana, quiero poner esta foto acá al lado justamente para que vean que algunos estudios de diversidad se pueden hacer también a partir de las esporas. No son tan detallados, pero entregan información muy, muy valiosa, y cuando uno tiene poco recurso es una buena forma de iniciar un primer trabajo. En ese mismo capítulo también tenemos la revisión que hizo María José Diván también, que es coautora de ese artículo, o sea, de ese capítulo, y ella describe, ¿cierto?, todas las especies de hongos ectomicorrícicos que son capaces también de formar asociaciones en Chile Central, ¿cierto? Si bien ya hacia la cordillera están los Nothofagus y puede ser que sea como un bosque templado en estricto rigor, como están dentro de ese rango de latitudes, lo quisimos incluir en este capítulo. Y también tengo experiencia trabajando con ectomicorrizas, ¿cierto?, en el sur de Chile. Este estudio también está en preparación, estoy haciendo los análisis estadísticos, y estábamos justamente viendo la diversidad de ectomicorrizas asociadas a plantas de lenga, ¿ya? Y nos interesaba ver ese fenómeno porque queremos ver qué tanto pueden estar aportando en la facilitación intraespecífica que se genera en lenga. Es un estudio muy interesante que este año debiese ya ver la luz, espero. Así que también tengo experiencia trabajando con Nothofagus y ectomicorrizas. También aquí hay algunas fotos de ectomicorrizas en sistemas agrícolas, ¿cierto? Particularmente son raíces de Corylus avellana, ¿cierto? Avellano, ¿cierto? Y efectivamente su unión con ectomicorrizas, que son estas cafecitas que están aquí. Y si ustedes se fijan, acá tenemos los mantos, ¿cierto? Todo esto está teñido, porque si no es difícil de ver, y se ven estos mantos en puzzle, y tiene toda la pinta de esto de ser una tuber, ¿cierto? Un tipo de trufa, que generalmente los avellanos se utilizan para justamente el cultivo de la trufa. Y bueno, les hago este pequeño tour virtual por las callampitas que son capaces de formar las ectomicorrizas. Acá estas fotitos me las facilitó Cristian Valdés, que es estudiante de forestal. Ya está a punto de terminar, cuando pueda defender su tesis el pobre, que justo lo pilló el coronavirus. Y él tiene una hermosa colección fotográfica, bueno, y de especímenes, ¿cierto?, porque hizo su tesis en hongos. Y estas son especies de hongos que él ha encontrado que son ectomicorrícicos. Así que nada, solo para
para que se deleiten, ¿cierto?, en la diversidad de honguitos que pueden encontrar formando octomicorrizas con los árboles de Nothofagus. Y ya para cerrar, ¿cierto?, les dejo esta información. Yo participo activamente de la Red Sudamericana de Micorrizas, que creamos el 2017, en el primer simposio que también organizamos, primer simposio latinoamericano de micorrizas, y ahí se creó la red, la presentamos en el ICOM, ¿cierto?, que es la conferencia internacional más importante a nivel de micorrizas en el mundo. Ahí presentamos nuestra red, y hoy día hemos crecido, somos más de 200 investigadores de todo el mundo, ¿cierto?, colaborando en distintas instancias, y ahí, ¿cierto?, tenemos redes sociales en Facebook, en Twitter, y cualquiera que quiera y esté interesado en micorrizas puede unirse a esta red, ¿ya? Usted puede ser estudiante, puede ser lo que sea, se mete a la página que está ahí, southmycorrhiza.org, y le escribe correo a César Marín, que es nuestro coordinador, y puede entrar directamente. No hay jerarquías, no hay nada. Aquí todo es súper horizontal, y eso es algo que destaco y que me gusta mucho de esta red. Y en el fondo lo que tienes que tener para estar ahí es tener ganas de aprender y colaborar, ¿ya? Y por el otro lado también tenemos Micófilos, que es una iniciativa hermosa, ¿cierto?, que fue creada por nuestra presidenta, la Viviana Salazar. Ella es muy especialista en lo que son hongos comestibles, y bueno, ella agrupó un grupo de curiosos, de micófilos, y nos invitó a ser parte, y el 2017 cofundamos, ¿cierto?, establecimos formalmente la ONG, y ahí también van a encontrar mucha información respecto a hongos, micorrizas, a través de las redes sociales que tenemos. Así que si se quieren meter más en este mundo, por ahí también compartimos mucha información. De hecho, tenemos el link también al libro de hongos micorrízicos de Sudamérica. Así que si lo quieren bajar, pueden ir directamente ahí a la página de Micófilos. Y si quieren aprender más de una forma lúdica también, yo tengo un Instagram así personal, en donde solamente subo información respecto a hongos, micorrizas, charlas y divulgación científica en general. Y para cerrar, ¿cierto?, les quiero agradecer a todos, a todas las personas que se involucran y que han estado involucradas con mi formación y con mi desarrollo como profesional. Me faltó aquí el logo de Fondesit, porque estamos con el Fondesit regular aquí con el profe Roberto, y ese Fondesit también ha ayudado mucho digamos, a apoyar todo este tipo de instancias de divulgación científica. Y a ustedes por estar aquí, muchas gracias. Son tiempos que no son fáciles para nadie, así que ya estén aquí es muy valioso, porque están aprendiendo, están aprovechando el tiempo de la mejor forma posible durante estos tiempos inciertos. Así que muchas gracias a ustedes por su curiosidad, y nada, pues quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por darnos esta hermosa charla. Ahora vamos a compartir las preguntas que hicieron por el enlace. Ahí, Tomás. Ah, perfecto. ¿Se ven bien ahí las preguntas? Sí, súper bien. Genial. Mira, las primeras son las de abajo y van subiendo a medida que yo voy girando. Ah, ok. Tú vas a ver el tema de... Ya. Sí, ahí ¿Cómo? Ok. ¿Cómo se determina el tamaño de un individuo, ya que es súper difícil verlo bajo tierra? Uy, bueno, hay estimaciones, ¿cierto? Básicamente uno lo hace a partir de estudio molecular, ¿cierto? Tú puedes tomar una cierta proporción de suelo. Por ejemplo, yo personalmente trabajo, cada muestra que yo analizo de suelo para hacerle un análisis molecular es una muestra de 2 miligramos, es ínfimo. Y en esos 2 miligramos de suelo, ¿cierto?, yo sé que tengo una cierta abundancia de ADN que lo podría extrapolar a que es una cierta cantidad de individuos, ¿cierto? Y eso lo puedo extrapolar a una mayor cantidad de suelo y hacer una estimación muy poco precisa, en todo caso, de lo que podría ser un individuo, ¿ya? Otras formas de hacerlo también es que, por ejemplo, tú puedes tomar un carpóforo, en el caso de que el hongo forme cuerpo fructífero, y lo puedes cultivar en laboratorio, y puedes ver cuánto micelio crece en una cantidad
en una cantidad en una placa Petri, por ejemplo, ¿ya? Y así puedes decir de que este hongo tiene un tamaño de tantos centímetros por metro cuadrado, por decirte así. Tienes que siempre ir estandarizando las unidades de medición, pero hay forma, y bueno, también he escuchado otras formas más creativas que nunca he entendido muy bien, pero esas son las dos al menos que yo generalmente hago. Por ejemplo, también cuando trabajo con esporas de micorriza arbuscular, extraigo esporas de 1 kilo de suelo, y bueno, yo sé cuál es la abundancia, ¿cierto?, de esa especie de hongo en ese kilo de suelo. Y también puedes cuantificar las IFAs, diciendo también el tamaño en cuanto a peso, ¿cierto?, de esa IFA en particular perteneciente a tal hongo en particular. Son solamente aproximaciones y obviamente no son tan precisas, pero ayudan para poder hacer comparaciones. Ya, ¿de qué forma se determina el intercambio de nutrientes o elementos? Ay, me perdí. ¿De qué forma se determina el intercambio de nutrientes o elementos entre especies vegetales a través de las micorrizas? Bueno, los estudios, ¿cierto?, de ¿cómo se llama? Es posible hacerlos visualizando. Hoy día hay sistemas de trabajo, por ejemplo, donde tú puedes cultivar de forma in vitro este sistema simbiótico, y se pueden marcar con ciertos isótopos radioactivos, ¿cierto?, los nutrientes, y luego simplemente cuantificas en función de la luminosidad de cada uno de estos nutrientes en cada compartimento. Lo miras en la planta y lo miras en el hongo. Entonces, uno generalmente lo que se hace, pones una cantidad conocida en el hongo y luego ves cuánto se transfirió a la planta, y lo mismo de la planta hacia el hongo, ¿sí? Y en situaciones experimentales en laboratorio, pero en situaciones de campo, uno de los ejemplos más memorables son los de Susan Simard, por ejemplo. No sé si han escuchado hablar de ella. Ella es una investigadora muy conocida a nivel global porque es la que ha hecho estos estudios de que los hongos se conectan entre sí y conectan a los árboles. Esta World Wide Network, ¿cierto?, de los bosques, y ella metió isótopos radioactivos por un lado con todas las herramientas de seguridad, y luego los fue y los vio, ¿cierto?, el otro lado que serían en otro árbol, digamos, y pasaron a través de la red de micorriza. Así que básicamente así se puede hacer. Otra forma de hacerlo también es con la firma isotópica, la isotopic signature, que es otra metodología también donde uno puede cuantificar los nutrientes que hay en el suelo, en el hongo, y ver luego de un experimento, por ejemplo, cuánto se mantiene en el punto inicial y en el punto final. Sí, son todas estimaciones, existen metodologías y son todas estimaciones indirectas, pero son muy potentes a la hora de tratar de ver estos intercambios. ¿Hay alguna ley que proteja estas especies en caso de que algún proyecto afecte el lugar donde se encuentra? Me imagino que te refieres al tema de los proyectos de impacto que tienen impacto ambiental, ¿cierto? Bueno, hoy día, gracias al trabajo de la Fundación Fungi, ¿cierto?, sabemos que los hongos están incluidos en la ley ambiental con respecto a ello. Y lamentablemente no hay muchas especies que formen ectomicorriza que estén, o sea, las especies que están ahí como protegidas son muy poquitas, y generalmente son especies que forman ectomicorriza. La arbuscular no hay nada, o sea, recién nosotros estamos determinando las especies que están asociadas a algunas plantas, y yo tengo como sueño en un futuro, ojalá, hacer un barrido a nivel nacional respecto a la diversidad de micorriza arbuscular en bosques naturales, para poder ver efectivamente si hay especies únicas y particulares, justamente para tratar de incluirlas en este tipo de sistemas de protección. Pero lo que hay hoy día es solamente protección de algunas especies ectomicorrícicas, como por ejemplo el Butyriboletus loyum. Ese es un hongo, ¿cierto?, que hoy día está protegido por ley, y claro, forma ectomicorriza. Entonces, si tú te encuentras con uno de estos hongos
y un proyecto quiere pasar por donde crece este hongo, gracias a que está protegido, se puede cuidar, digamos. Claro, ahí después entra en el tema de las compensaciones, en el sentido de que, ok, ya, necesitamos pasar por acá, entonces plantemos los árboles en otro lado, y ahí es muy importante conocer la biología de estos hongos, porque no es tan simple, no es llegar y mover el sistema, ya, porque hay todo un tema ¿cómo se llama?, de condiciones ambientales asociados. Entonces los que trabajamos en estas líneas, yo a veces también hago líneas base, y cuando nos encontramos con situaciones así, soy yo al menos muy categórica y muy firme con mi posición de que simplemente si encontramos estos hongos no se pueden mover. No me interesan los planes de compensación. Así que, bueno, ustedes saben después lo que pasa en esas cosas, a veces te respetan, a veces no, pero al menos yo trato de poner todo mi power en que se protejan. ¿Un solo hongo puede formar micorrizas con más de una planta al mismo tiempo? Un solo hongo, me imagino que se refiere a un solo individuo de una especie de hongo. Sí, sí, de hecho se generan, por ejemplo, por ejemplo, el Butyriboletus loyo. Tenemos el hongo, ¿cierto?, que puede estar las hifas asociadas a un gualo, por ejemplo, por un lado, y más allá hay más gualos, y ese mismo puede estar asociado a, a ese hongo. Eso es más fácil de ver cuando son plantas de la misma especie. Con plantas de especies distintas, por ejemplo, en mi tesis doctoral yo encontré de que se repetían las especies en árboles distintos. Entonces uno podría hipotetizar que sí se pueden compartir, pero no tengo evidencia directa, así que no lo sé. Pero los resultados que yo he obtenido con mi investigación me hacen pensar que es una posibilidad. Son bastante, lo te decía hace un momento atrás, ¿cierto? Los hongos son bastante abiertos en el sentido de que van y comen donde pueden y van y hacen simbiosis con quien puede. En ese sentido los hongos son considerados promiscuos, ¿cierto? Y yo esperaría que sí. Puede ser que algunos sean más restrictivos, que haya cierta especificidad con ciertas especies de plantas, pero la micorriza arbuscular, los hongos micorrízicos arbusculares son bastante generalistas. Los específicos son bien pocos. Entonces, hay de ambos casos. Y yo diría que la gran mayoría sí se pueden unir a distintas especies de plantas. Ya. ¿Es posible que por medio de las micorrizas el árbol envíe señales de crecimiento al resto del ecosistema cuando se poda? Es posible que por medio de las micorrizas el árbol envíe señales. ¿Qué serían señales de crecimiento? Así como hormonas, ya, eso, no me salía la palabra. Sí, sí, de hecho hay estos mismos estudios de Susan Zimmer han demostrado el movimiento no solamente de nutrientes y carbono, sino que también de hormonas, que justamente, en relación a los patógenos principalmente, por lo tanto con respecto a podas, yo pienso que también. No sé en qué serviría mucho a la planta enterarse que al lado están podando. Quizá empezar a generar algunas moléculas que permitan sobrellevar mejor el corte de la planta. Pero sí, o sea, se mueve todo debajo, es como una cañería. Puede pasar todo lo que se le ocurra. ¿Cuál es el mejor momento para inocular micorriza en el establecimiento con la semilla o incorporado al suelo una vez que la planta ya desarrolló un sistema radical en cultivo hortícola? La verdad es que los productos que hoy día existen de micorriza te dicen que los puedes poner desde... Espérame que no veo. Buenísimo, gracias. Pienso que serviría... de ahí leo el comentario. Pero dice, ¿cuál es el mejor momento? Claro, algunos de los productos que existen te dicen que desde que pones la semilla ya puedes poner las micorrizas. Yo personalmente cuando hago mis ensayos para hacer experimentos, siempre me aseguro mejor de poner la micorriza cuando ya tengo el sistema radicular, ¿ya? Pero eso lo puedes hacer a una escala baja, o sea, si tú piensas en un sistema
de cultivo extensivo, eso es imposible. Ir planta por planta inoculando es impensable. Pero cuando tú tienes la posibilidad de hacer eso, sin duda va a ser siempre mejor inocular directamente a la raíz, cuando ya tengas un leve sistema radicular. De hecho, a mí me ha pasado que cuando meto micorrizas cuando en estado de semilla, a veces hasta ni me germina la planta, se llena de hongos y no alcanza a pasar nada, entonces es como que pierdes el producto, digamos. Entonces, yo cuando hago experimentos, que generalmente no hago experimentos de producción agrícola, pero los experimentos que hago en donde necesito que la mayoría de las plantas estén micorrizadas, me aseguro haciéndolo directo al sistema radicular. Mi duda es, si quiero tener micorrizas para darle mayores beneficios a mis plantas en viveros, ¿cómo se puede conseguir? Me refiero al origen de estas. Para producción en vivero siempre es mejor comprar un producto. Yo siempre refiero a mi amiga Paula Aguilera, que ella tiene una empresa que se llama Miconativa y que ella tiene hongos nativos, ya hongos aislados desde suelos de aquí de Chile. Por lo tanto, estoy completamente seguro de que estos hongos no van a generar un problema, ¿cierto?, en cuanto a desplazamiento de otras especies, ¿ya? Yo las he usado, funcionan, son buenísimas, ¿sí? Eso siempre es lo más simple, porque cultivar hongos micorrízicos producir hongos micorrízicos para agricultura no es tan simple, en el sentido de que, por ejemplo, siempre se recomienda, por ejemplo, ir a campo, tomar tu muestra de suelo, aislar tus esporas, y luego esas esporas tienen que pasar por un par de veces por plantas trampa, que se llaman. Ya tú tienes una plantita que usas como raíces para que crezcan tus micorrizas. Y luego haces una primera cosecha de esas esporas y luego las vuelves a poner en otro, vuelves a tener una segunda cosecha y recién ahí podrías empezar a pensar en que ese hongo podría ser beneficioso, pero tienes después que hacer el ensayo con la planta de interés. Entonces es un proceso bastante largo, ya no es llegar y sacar hongos del suelo de cualquier lado y ponerlos, porque muchas veces pasa de que traigo el hongo, las pongo con las plantas y estos hongos empiezan a funcionar como parásitos, porque eso también ocurre. Recuerden que esto, si bien son dos hongos que se unen, a veces esta simbiosis se va para el lado del parasitismo, y el hongo, hay hongos que son muy agresivos y que se comen finalmente todo lo que produce la planta, ¿ya? Entonces, si quieres asegurarte que va a funcionar, lo mejor es ir por un producto que ya esté ultra probado, pero si quieres hacer el proceso completo también se puede hacer, pero siempre tienes que probar antes, porque es como que es por ensayo y error, ver qué hongo te va a funcionar bien con tu planta. El producto de Paula Aguilera particularmente, ella lleva más de 15 años trabajando en su producto, entonces, para que te hagas una idea de cuánto demora tener un producto comercial que pueda funcionar bien. Ya, se puede considerar la presencia o concentración de micorrizas arbusculares como un indicador de calidad de suelo. De ser así, que estoy recomiendo para su evaluación. Muchas gracias. Sí, espera, me estoy pensando. No me corres la pregunta. Ahí está. Se va corriendo cuando van agregando preguntas nuevas. Ok, disculpa. Ya, por una parte, la concentración de micorrizas arbusculares, eso te está refiriendo a la cantidad de micorriza que hay en la raíz. Generalmente, o sea, a modo general, uno piensa que un ecosistema es más saludable mientras más diverso es, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un lugar con muchas plantas y que en sus raíces hay mucha micorriza y que en sus suelos hay muchas esporas de hongos, sí, yo pensaría que es un indicador de calidad de suelo. Desconozco si hay algún trabajo que lo plantee de esa forma. Lo que sí sé que hay es que hay trabajos que proponen el potencial de micorrización que puede tener un suelo. Entonces, por ejemplo, tú tomas ciertas muestras, haces unas diluciones, unos experimentos así como bastante simples, y puedes decir si este suelo tiene el potencial de micorrizar a las plantas porque tiene tal número, ¿ya?
pero no está asociado al tema de calidad como de salud del suelo. Sería interesante quizá buscar información y plantearlo de esa forma. Como, yo creo que tú preguntabas para el tema de los bioindicadores, ¿cierto? Como a veces uno encuentra muchos líquenes y dice que la calidad de aire está bien. Quizás en términos de suelo, claro. O sea, en general la biodiversidad del suelo, mientras más biodiverso sea el suelo, va a ser más saludable sin duda. Así que, sí, eso puedo comentar al respecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el siguiente paso que bajo su punto de vista sería necesario para contribuir en el desarrollo de este conocimiento para la protección de ecosistemas y su regeneración? Bueno, aquí en Chile particularmente, pienso yo que falta, lo que comentaba en la charla, falta aún conocer las especies que están asociadas, las especies de hongos que están asociadas a las distintas plantas. Empezar a quizás generar una colección también de bancos micorrícicos. Yo intenté comenzar aquello y logré establecer hongos asociados a estas 6 plantas que les comenté en la presentación. Pero la verdad es que finalmente requieres mucho recurso y en el sentido que necesitas personas que te hagan ese trabajo porque es muy demandante. Entonces, para hacer aquello requieres adjudicarte un proyecto. Esas son todas ideas que yo tengo en una libretita, ya, esto. Entonces, pienso que eso sería también bueno. Por ejemplo, mi colega Paula Aguilera, trabajamos muy a la par. Ella tiene ella colecciona hongos, ella tiene una gran colección de hongos también, que se podrían considerar como un punto de partida a lo que sería una micoteca de micorriza arbuscular, por ejemplo. También conozco a colaboradores en la Universidad de Concepción, que también en el Infor también de allá de Biobío, ¿cierto? De San Pedro de la Abad, también hay investigadores que tienen colecciones de hongos ectomicorrícicos también. Entonces sería bueno quizás conocer dónde están estas colecciones para eventualmente empezar a hacer experimentos. Y experimentos de protección y restauración de ecosistemas, como dices tú. Esa es como la idea ahora, ¿cierto? Ya, ok, estos hongos están asociados a tales plantas, y ahora la pregunta que cae de cajón, ¿qué tanto afectan en su restauración? ¿Qué tanto la apoyan? Y los estudios a nivel global efectivamente dicen que son determinantes en la regeneración de los ecosistemas. Entonces, ok, con esa información uno puede esperar sin duda de que acá en Chile obviamente ocurra lo mismo y que sean clave para poder regenerarlos. Así que esos serían como los pasos primero. Seguir describiendo la diversidad, generar una colección y hacer experimentación. Esos son como los tres pasos que yo veo a futuro. ¿Qué tan benéfico y viable sería utilizar inóculo de micorrizas respectivas para proyectos de reforestación y recuperación de ecosistemas nativos? Es benéfico en el sentido de que va a entregar todas estas características, estos efectos positivos en las plantas. Es viable porque si bien bueno, eso no lo comenté en la charla, pero los hongos micorrízicos arbusculares necesitan sí o sí ser cultivados con la planta. Los ectomicorrízicos, en contraste, ¿cierto? Uno puede hacer cultivos continuos y cuando vas para el campo ya lo haces la ectomicorrización, no hay problema. Pero el hongo arbuscular, ¿cierto? Siempre tienes que tener la planta porque si no, no crece. Ya es un biótrofo estrictamente obligado. Entonces es viable, ¿cierto? Es trabajoso, ¿cierto? Porque tienes que tener invernaderos con plantas donde tengas tus colecciones, ¿cierto? Pero si logramos algún día tener, no sé, por ejemplo, así como quien hace un vivero de plantas, tú también podrías tener un vivero de hongos. Y cosa de que ya quiero restaurar tal lugar y sé que estos hongos están asociados a, qué sé yo, al quillay, entonces tú vas y me haces un pedido de hongos de quillay y yo te los paso y tú te los llevas, ¿te fijas? Eso es un sueño que yo tengo, no sé si algún día lo logre, pero me encantaría poder generar algo así justamente para poder aportar en los sistemas de restauración. ¿Cómo se hace para identificar el tipo de hongo relacionado a un árbol en específico? ¿Cómo se aplicaría luego en programas de restauración? Para identificar un hongo o un árbol específico, puedes, por un lado, hacer análisis moleculares. Lo interesante del análisis molecular es que tú de ciertos trocitos de raíz del sistema radicular, desde la micorriza puedes identificar el hongo, ¿ya? Esa es como la forma más precisa
para tener la identidad de los hongos que están dentro de la raíz. Pero es poco viable cuando tú quieres hacer cultivos para aplicarlos en programa de restauración. Entonces eso siempre tiene que ir complementado con los hongos que tú encuentras afuera, con las esporas, ¿ya? O con hifas que encuentras afuera, y empezar a generar plantas trampa, ¿cierto? Y plantas que tengan este reservorio de estos hongos para luego poder aplicar en programas de restauración. Y ahí volvemos a la misma idea. Hay que tener una colección de hongos que eventualmente tú puedas aplicar. Lo bueno, entre comillas, por ejemplo, de los hongos micorrízicos arbusculares, es que hoy día, en cuanto a esporas, ¿cierto? Solamente se conocen 317 especies. O sea, tampoco es una colección tan grande. Son 317 especies de hongos que uno eventualmente podría tener como colección, ¿cierto? Como esporas, para luego poder aplicar en los distintos sistemas, en las distintas plantas que uno quisiera, ¿sí? Pero para poder aplicar, para poder saber lo que tengo que aplicar, tengo que ir primero al campo y ver lo que hay, para poder, digamos, solapar ambas información. Así que sí, por un lado puedes hacer la identificación molecular entonces, y por otro puedes hacer la identificación taxonómica clásica, que es a partir de las esporas de los hongos micorrízicos arbusculares, y en el caso de las ectomicorrizas, debes hacerla a partir de los cuerpos fructíferos, que es la taxonomía se hace a partir de las esporas presentes en las lamelas, o en los poros, dependiendo del cuerpo fructífero. Ya, si bien uno de los factores a considerar para la restauración es la genética, es muy nuevo el estudio de micorrizas en la restauración. Hoy hay casos exitosos en Chile. ¿Tendrá posibles riesgos? En Chile es súper nuevo. De hecho, es muy divertido porque se están poniendo tan de moda el tema de las micorrizas que yo recibo muchas solicitudes de colaboración. Justamente para que podamos hacer este tipo de cosas. O sea, todos hoy día quieren restaurar y todos quieren usar micorriza. Entonces somos pocos los que trabajamos en esto. Y por lo mismo yo ahora estoy en una etapa en mi carrera donde eventualmente me debería empezar a adjudicar proyectos y poder tener estudiantes para poder generar más personas capacitadas para poder trabajar en estas áreas tan importantes hoy día, ¿cierto? Sabemos que la restauración de ecosistemas es clave, y hay ciertos casos exitosos que no incluyen micorrizas, por supuesto, pero la evidencia en otras en otras latitudes del mundo muestran que cuando utilizas micorriza el éxito es mucho mayor. Entonces, ¿tendrá posibles riesgos, dices tú? Sí, puede tener posibles riesgos, por ejemplo, si usas hongos que no son de acá. Ya, por ejemplo, me tocó una vez revisar un proyecto que era no voy a decir de dónde, pero era una compensación de un proyecto de impacto ambiental. Y ellos habían propuesto micorrizar las plantas con productos de afuera. Y eso sí tiene riesgos, por supuesto, porque, bueno, y ahí yo puse, por supuesto, mi expertise a disposición y les sugerí que tenían que hacer otras cosas, ¿cierto? Finalmente hicimos el informe como correspondía, ¿cierto? Pero claro, si tú traes hongos de otros lados, a pesar de que sean pocas especies, por ejemplo, las arbusculares, a nivel mundial, y la que tengo acá en Chile sea la misma que está allá en Europa, igual existe el fenómeno de ecotipos aquí. Y obviamente los glomus mose, por ejemplo, que están acá en Chile, son distintos a los glomus mose que están allá en Europa, ¿te fijas? Entonces, siempre es mejor trabajar con lo que hay acá adentro, porque hay evidencia desde las ectomicorrizas, en donde los hongos ectomicorrízicos pueden ser invasores también, y desplazar especies nativas. A mí me llamó la atención hace poco que tuve que hacer un trabajo también, la cantidad de amanitas muscarias dentro de los bosques nativos. O sea, es impresionante cómo avanza ese hongo dentro de los bosques nativos, y creo que es un muy buen ejemplo de cómo hongos que no son de acá entran a los bosques y eventualmente pueden estar desplazando los hongos de esos bosques y eventualmente poniendo en riesgo a las plantas de esos bosques. Ya. ¿Qué tan importante pueden ser las micorrizas arbusculares en contexto de escasez hídrica? Qué buena pregunta. Bueno, en general todas súper buenas preguntas en todo caso, pero esto me parece muy interesante, particularmente porque el tema de la escasez hídrica es un tema que vamos a tener que abordar en cómo manejamos mejor el recurso hídrico, ¿cierto? Sabemos ya que el recurso hídrico es escaso y ahora debemos buscar formas de manejarlo de mejor manera.
Entonces, existe mucha evidencia en cómo las micorrizas arbusculares particularmente son capaces de permitir que que ciertas plantas crezcan, por ejemplo, en condiciones ambientales muy salinas. Eso yo pienso que da una pequeña ventana a pensar en el agua de mar como un recurso hídrico para, para uso de riego de algunas plantas de interés agronómico. Ya entonces hay grupos en el mundo, de hecho hay un grupo muy importante en la zona central, que es donde yo hice mi tesis, que trabajan con un modelo con cerezos, ¿cierto? Y ellos justamente ven el tema hídrico con respecto al estrés hídrico por salinidad. Y yo estoy asociado a un proyecto donde estamos viendo cómo apoyan las micorrizas arbusculares justamente en cuando hay alta salinidad en los suelos. Entonces, eso en el fondo, agua con mucha sal es como decir agua, que hay poca agua también, digamos, ¿ya? Porque las plantas no funcionan bien con aguas altamente salinas. Entonces, esto a mí se me hace que puede tener alguna aplicación con respecto al agua de mar, por ejemplo, cultivos quizás más cerca de la costa. Pero tomar agua de zonas que ya no tienen agua, ahí me parece más difícil. Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, bueno, y allá en Chile Central, que estamos con este tema hídrico, si aplicamos micorrizas van a tomar más agua, y el problema ahí ya lamentablemente no lo podemos esperar que las micorrizas arbusculares hagan su magia, porque el problema es más profundo, el problema es que no hay agua ni siquiera en las napas subterráneas. Entonces la verdad es que ahí las micorrizas mucho más no podrían hacer. Yo creo que ahora tenemos que centrarnos en cómo administramos el recurso hídrico y los recursos hídricos que tenemos. Lo mismo con el agua de origen glacial. El agua de origen glacial también es, digamos, es como agua destilada, ¿cierto? Y tampoco es muy buena para las plantas. Entonces, ahí también cómo las micorrizas podrían aportar en el uso de ese tipo de aguas o en el uso de aguas provenientes de lluvias. Yo creo que por ahí van las investigaciones que se tendrían que abrir con respecto al recurso hídrico y las micorrizas. ¿Los hongos trufas hacen micorrizas? Sí. Efectivamente, las trufas, lo que se conocen como trufas, que son del género tuber, son hongos micorrízicos. Son hongos que, por lo mismo, cuando alguien quiere tener una granja de trufas, tiene que plantar los árboles, porque si no, no tiene dónde crezcan las trufas, ¿ya? Entonces, las trufas, ¿cierto? Son este carpóforo que está bajo el suelo, y en este carpóforo, ¿cierto? Se generan las esporas, las ascosporas, estas salen al suelo, germinan, generan la hifa, y la hifa se asocia a la raíz de una planta, forma una ectomicorriza, y luego desde esta ectomicorriza vuelven a salir más trufas. Otra pregunta. En relación a la pregunta anterior de calidad y salud de suelo, ¿la concentración glomalina que producen las micorrizas arbusculares podría ser un buen indicador, principalmente por su relación en la estabilización y formación de suelo? Sí, de todas maneras, sí, gracias por ese comentario. De hecho, la glomalina es bueno, yo no sabía porque no soy muy experta en el tema de la glomalina, pero en el último congreso que organizamos con los colegas de Bariloche, se habló harto de la glomalina, y ahí yo me enteré que algunos ni siquiera la aceptan como proteína, que otros dicen que es un complejo, es como un concepto bien oscuro el tema de la glomalina. Pero sí, efectivamente dicen que la función de la glomalina, independiente de lo que sea, la función es justamente favorecer la agregación del suelo y básicamente de generar un espacio adecuado para que las plantas generen su toma de nutrientes, su toma de agua. Entonces, sí, yo he escuchado que la glomalina sea considerado como indicador de suelo, que mientras más glomalina, mejor agregación del suelo y por lo tanto mejor en términos saludables como para pensar en un cultivo ahí en ese suelo. Pienso que este indicador para una posible y la evaluación de impacto ambiental. Sí, de todas maneras sería muy interesante y de considerar. Así que muchas gracias por el comentario porque efectivamente se me había escapado el tema de la glomalina. Creo que ahí estamos con todas las preguntas. Sí, ahí están todas las preguntas. Oye, qué buenas preguntas, se pasaron. Me encantaron. A repasarlo un poquito.
Sí, yo estoy aquí mirando el chat porque vi que algunos comentaron cositas, entonces quiero mirar un poquito. Las preguntas se Sí, realizan por este chat, la grabación, es posible. Sí, estas son las preguntas que ya se hicieron, ¿cierto? claro. ¿Qué significa ese por 6, por 7, por 8? No, no sé. La pregunta. Era para leer el libro, que ahí Ah, buenísimo, yo quisiera leer y todo, dicen, sumándose a la idea de querer leerlo. Catalina Lastra, Götz Pafner es mi profesor de taxonomía. Oh, el Götz es máximo, es el máximo profesor del mundo de este planeta Tierra, una calidad humana máxima, así que somos hermanas de profesor. ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Qué hongo dijo que está protegido? Por ejemplo, el Butiribuletus loyo. Ustedes pueden ir a ver, espérenme, denme un segundo para pasarles la página al tiro. MMA. Ay, no, no me funciona. Mira, bueno, igual yo las tengo las fichas, pero en el sistema este del Ministerio del Medio Ambiente están están los, ay, ¿cómo se llaman? Dios, creo que hablé mucho rato, ya no me da el cerebro. La, Están las fichas de las especies que están protegidas en la página del Ministerio del Medio Ambiente. Ahí están los procesos de clasificación de especies y ahí tienes todas las fichas. Y entre ellas está, por ejemplo, el Boletus loyo. Lo que pasa es que antiguamente se le llamaba Boletus loyo y bueno, en taxonomía todo cambia, ¿cierto? Y ahora se le llama Butiriboletus loyo, pero es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Después hormona, subieron a YouTube. Ya, y súper importante también porque a mí me interesa mucho este grupo, justamente al que le estoy dando la charla, porque como yo les comentaba, yo estoy en la Universidad Católica del Maule y eventualmente voy a tener ofertas para realizaciones de tesis, ¿ya? O para pasantías o para prácticas profesionales. Así que si a alguien le interesa este tema, yo voy a subir la información cuando esté, por ejemplo, yo pienso que voy a utilizar los medios como Micófilo o incluso en mi Instagram para llamar, digamos, a estudiantes interesados para, como les digo, para realizar tesis, para realizar pasantías o prácticas profesionales, porque necesito mucha ayuda y necesito compartir este conocimiento con alumnos, porque, como les digo, somos pocos trabajando en esto y necesitamos más personas. O sea, hay millones de jóvenes que trabajan con plantas, hay millones de chicos que trabajan con animales, pero es difícil encontrar chicos que trabajen con hongos, chicos y chicas. Así que quiero ser bien enfática en eso y bueno, justamente acá en la Universidad de Talca todavía hay ingeniería forestal, en la Universidad de Talca también se va a abrir la carrera de recursos naturales, ya se abrió de hecho este año, entonces ahí vamos a entrar fuerte con el tema de los hongos. La idea es hacer cursos de micología para poder entregar lo básico, ¿cierto? Y luego ya poder saltar a estas cosas más específicas como el tema de las micorrizas. Esta última información, ¿dónde la va a colocar? Podrían colocarla, si quieren la escribo yo, miren, este es mi correo, psilva, ay no, ay, es que estoy con el otro, ahí está, psilva@ucm.cl, ese es mi correo, y tengo un Instagram, porque ahora ustedes son chicos jóvenes y Instagramers, entonces yo me metí a Instagram para poder llegar más a la nueva generación, ¿ya? Y ese es el Instagram, ¿cierto? Y ahí justamente también subo información respecto a este tipo de oportunidades que van a haber en un futuro. Así que, como les digo, mi área justamente tiene que ver con aplicar las micorrizas al tema de la agricultura sostenible y restauración ecológica. Así que entiendo que hoy día las carreras de ingeniería forestal están más ligadas a eso que a la producción propiamente tal, digamos. Entonces, es importante que también encuentren estas nuevas herramientas y que las empiecen a tratar de aplicar. Así que eso. La presentación entiendo que va a quedar online. Ahí tienen mi correo. Si quieren el libro, me lo pueden pedir a mi correo, porque no estoy segura si está en la página. Y también está en ResearchGate, por si acaso, pero creo que solo está el capítulo mío.
No sé si está todo el libro, pero en ResearchGate también me parece que está el libro arriba. Así que ahí también lo pueden bajar y aprender un poquito más del estado del arte de las micorrizas en Sudamérica. Así que eso, Camila, Tomás, que estuvieron aquí Muchas gracias. que estuvieron de moderadores, muchas gracias, y a todos por el interés y estar aquí. Para mí es un tremendo placer y me encanta hacer esto y difundir el conocimiento como una red de micelios. Muchas gracias a ti y a todos por conectarse. Espero que le haya sido muy grata la charla y todo. Fue muy hermosa para nosotras. Y bueno, como les dijimos, la grabación se va a subir por YouTube y lo vamos a compartir por nuestras redes sociales de Instagram, Conecif Chile.oficial, y ahí en Facebook, Conecif Chile. Y eso, muchas gracias por conectarse. Cuídense, quédense en casa. Adiós. Chao a todos. ¿Todo bien, Camila? Nada que añadir. No, todo perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ti por organizar todo esto. Sí, te pasaste. Fue muy bueno. Buenísimo. Que estén súper bien, chiquillos. Cuídense. Igual, Adiós. chao.